Buenas tardes a los amigos de Cartas de Cartay. Hoy vamos a hablar sobre los libros, la importancia de los libros en la formación del carácter y sobre todo la importancia de los libros en la difusión del conocimiento, pero vamos a hablar de manera indirecta. Hay varias encuestas a las cuales yo he tenido acceso sobre la comprensión lectora. La comprensión lectora es la capacidad que tiene una persona de leer y comprender los textos a profundidad. No es fácil. No se trata de la distinción que se hacía antes entre analfabetismo y alfabetismo, ¿no? Los que sabían leer y escribir y los que no sabían leer y escribir. Ahora la cosa no es así. Ahora hay personas que saben leer y escribir y hay otras personas que saben leer y escribir a profundidad, que es completamente diferente. Es decir, la mayor cantidad de personas que saben leer y escribir no lee a profundidad los textos, no los comprende. ¿Por qué yo lo digo? Porque hay encuestas que se han hecho. Hay la encuesta PISA, el cuestionario PISA, y también estudios que se han hecho sobre el comportamiento de los jóvenes, sobre todo en educación media y universidad, con relación a lo que uno llama la formación del pensamiento crítico, es decir, a la capacidad que tiene una persona de tomar buenas decisiones, de comprender, de ubicarse correctamente o ubicarse en el mundo utilizando el razonamiento, etcétera, etcétera. Para eso, para tener el pensamiento crítico es necesario tener comprensión lectora, es decir, saber leer a profundidad el texto que uno transcribe, o que uno descifra, que uno decodifica, porque eso es la lectura, una decodificación de signos. Entonces, esas encuestas nos dicen a nosotros cosas que son, para mí, me llenan de consternación, incluso de tristeza, yo que soy profesor. La UNESCO, en uno de los informes del año 24, determinó que en América Latina y el Caribe, más o menos el 76% de los estudiantes universitarios nunca han leído un libro. Es decir, ellos lo han tenido en las manos y tal, pero no lo han leído el libro completo. Eso, por supuesto, habla mucho de la capacidad que tienen los estudiantes por ampliar su vocabulario, por reproducir y comprender a profundidad un texto, por utilizar su inteligencia a plenitud, etcétera, etcétera. Y por supuesto para prepararse para tener un pensamiento crítico que le permita tener opiniones autónomas, con criterios propios, utilizando el razonamiento sobre los diferentes aspectos de su vida, en los cuales se enfrenta en su vida. Eso por supuesto a nivel de América Latina, a nivel de toda la región latinoamericana y del Caribe, pero acabo de leer también de manera muy parcial, porque lo que obtuve fue pequeñas partes, por supuesto que quizás no corresponda exactamente a la verdad, porque son fragmentos sacados de contexto, de que la Universidad Católica Andrés Bello acaba de hacer o hizo hace poco una encuesta donde determinó que el 80% de los estudiantes universitarios no había leído un libro. Por supuesto, eso es peor que lo que está diciendo la UNESCO, de que no saben leer a profundidad. El hecho de no haber leído ningún libro, ustedes están, una persona en esas condiciones, pues es una persona que no ha desarrollado plenamente su imaginación. El libro sirve para desarrollar imaginación y para también adentrarse en el mundo del conocimiento a plenitud,
porque uno siempre está uno trabajando con el conocimiento, oyendo a la gente, saliendo a la calle, oyendo lo que la gente dice, mirando las cosas, leyendo. Uno siempre está aprendiendo, mucha información. Pero hay una forma de aprender la información pasándolo por filtros, razonamientos y manteniendo, diríamos, fijado en la mente lo que le parece importante y que puede ser útil para su vida. En ese por supuesto, hay varias cosas con respecto a libros. Es decir, yo incluso he hablado con muchos amigos sobre el libro y hemos discutido sobre cómo tratar un libro, cómo tratar un libro. Siempre recuerdo que mi papá, que no tenía mucha plata, o mi familia no era una familia muy económicamente muy, diríamos, no era muy rica, o mejor dicho, era media. Él decía, mi papá nos daba todos los libros que nosotros le pedíamos para la escuela, ¿no? Recuerdo que una vez yo le pedí una colección de libros de Seco Baridón sobre la historia del mundo y él me la regaló, pero me escribió en la página de cada uno de esos libros, en la primera página, una frase que yo no comprendía, me reía un poco de esa frase al principio y después entendí perfectamente. Él me decía, te exijo que me cuides con estímulo. Por supuesto, yo no lo entendía muy bien, ¿Qué significa cuidar con estímulo? Te exijo, me hacía una exigencia. Claro, yo no entendía en aquel momento que mi papá hacía un enorme esfuerzo económico para comprarnos esos libros, porque lo hacía con todos los hijos. Nos compraba los libros para que nosotros no tuviéramos problemas en la universidad o en el bachillerato. Y por supuesto, al principio, teniendo, yo diría, limitado acceso a los libros, nosotros tratamos al libro como una cosa muy especial, casi sagrada, ¿no? El libro no lo ensuciábamos, el libro no escribíamos ni lo subrayábamos. El libro no le doblábamos las páginas, cuidábamos el libro, no lo descuadernábamos. Bueno, todo eso fue cambiando en la medida en que nos hicimos, diríamos, nos apropiamos del libro y lo convertimos en parte de nuestra propia vida. Recuerdo que yo tenía un amigo ya muerto que se llamaba Aquiles Materián, que vivía siempre con libros en los bolsillos. Él fue el que me enseñó a leer, no enseñarme a leer, sino el que me enseñó a leer a profundidad, el que me enseñó a amar los libros. Y cuando él siempre estudiábamos bachillerato y él siempre andaba con un libro que era completamente diferente a la materia que estábamos viendo. Los libros eran de poesía o de literatura, una novela, de filosofía, cualquier cosa, pero que no se pareciera a lo que estábamos estudiando. Y entonces él tenía una forma tan particular. Será que quizás yo estoy exagerando, pero cuando uno le hablaba con él y le preguntaba, Aquiles, ¿qué estás leyendo?, él le enseñaba el libro. Y si uno agarraba el libro que él le mostraba y uno empezaba a hojearlo y decía, ¡ay, qué interesante!, y le decía, te lo regalo. Esa era una forma de proceder tan generoso con los libros que a mí me asombraban. No solamente eran dos conductas, una que entregaba el libro de manera muy generosa y en segundo lugar era muy, muy despegado del libro. No tenía apego por el libro en sí, sino quería más bien que todo el mundo leyera los libros que él leía. Incluso una vez íbamos a un autobús de Caracas a Barinas. En Caracas estudiamos ya en la universidad, de Valencia a Barinas, donde estudiamos en la universidad.
y él, y Aquiles, me acuerdo que íbamos en el bus, terminó de leer un libro, me lo pasó, yo terminé, era un libro breve de poesía, no sé si de Hernández, y entonces él terminó el libro del poeta español, yo también, y entonces él agarró el libro y lo fue descuadernando, sacándole hoja por hoja. Y cada vez que pasábamos cerca de una población, en ese largo trayecto de Valencia a Barinas, él soltaba hojas. Y entonces yo me quedaba extrañado de ese proceder y le preguntaba y me decía, no, pues algo es algo. Alguna hoja, agarrar a algún curioso y podrá leer un poema de Hernández, del español Hernández, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? Bueno, lo cierto es que siempre recuerdo todas esas relaciones con el libro, de que yo después fui cambiando mi comportamiento con el libro. Yo empecé después a apropiarme el libro, subrayando sus páginas. No llegaba nunca a doblarle las páginas, pero sí lo subrayaba, escribía al margen. Por supuesto, ya yo era me había vuelto un voraz lector, pero además de voraz lector, un poseedor de muchos libros, hasta el punto de que he formado varias bibliotecas en mi vida. Cada vez que yo tenía una ruptura familiar, un divorcio, y tuve 3, yo dejaba grandes bibliotecas. La última biblioteca la tengo en Mérida, cuando salí del país, y llegué a tener más de 2.000 libros, pero que esa biblioteca se fue quedando de una parte a la otra. Fui entregando libros, incluso vendiéndolos en alguna oportunidad. Pero la mayor cantidad, el núcleo central de la biblioteca relacionada con la alimentación, con la cocina, la gastronomía e historia de las mentalidades, la dejé en la casa de una amiga. Y nunca hablo con ella sobre esa biblioteca, esperando siempre regresar, aunque a veces pienso que cuando regresaré ya han cambiado tanto mis intereses, de que posiblemente nunca más vuelva a ver esa biblioteca y posiblemente nunca regrese. Y por supuesto, después de regresar, si es que regreso, tendría que empezar a recoger todos esos libros, buscar un sitio donde llevarlo, y no sé si es que tengo capacidad económica y física para volver a recomponer esa biblioteca. Bueno, pero siempre la biblioteca o los libros, y mi amor por los libros está unido a mi amor por Quevedo. Francisco de Quevedo, el gran poeta español del siglo de oro, que entre paréntesis era un hombre muy sufrido. Él sufría de una enfermedad llamada el mal de Pot, que es una enfermedad muy dolorosa, ¿no? La tenía Milton, por ejemplo, John Milton. Pero la enfermedad de Pot consiste en que la columna vertebral está, diríamos, está curvada y produce un inmenso dolor. Una enfermedad que se conoce también como tuberculosis extrapulmonar, que le deforma la espalda a la persona y le produce mucho dolor. Y sobre todo en zonas de humedad y de mucho calor o frío. Quevedo tuvo una vida muy infortunada. Duró 14 años y medio preso en diferentes tiempos, en diferentes periodos. Estuvo en muchas cárceles y en la cual pues vivió grandes dolores, ¿no? Porque además de eso era una persona que tenía bastantes problemas físicos. Él era miope, pero además de eso, él era cojo de ambas piernas desde nacimiento. Y él tenía muchas enfermedades, incluso era obeso, como curvado de espaldas por la enfermedad que tenía, y además era amargado y muy tímido. Y a veces tenía comportamientos violentos, por los cuales era sancionado muchas veces con cárcel. La última vez que fue sancionado,
Él pidió retirarse a la torre de Abad que él había recibido como herencia, y allí estuvo durante mucho tiempo en condiciones bastante austeras, ¿no? Escribió un poema que para mí es un poema extraordinario. Me cuesta mucho, ¿cómo se llama? Aprenderme de memoria ese poema, ¿no? El poema se llama Retirado en la paz de estos desiertos. El poema es Meditaciones de la Torre Abad, que consta de que lo escribió ya a los 65 años, meses antes de morir, y que es un poema que está formado, creo que por 14 sonetos, y que el inicial, dice así: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Vivo en conversación con mi difunto y escucho con mis ojos a los muertos. A mí me cuesta mucho estar frente a una biblioteca y me cuestan las palabras de Quevedo, no sé por qué, pero sin embargo la imagen de que un libro es una conversación con un muerto, con una persona que, por ejemplo, si usted abre el libro de Aristóteles, por ejemplo, está hablando con una persona que vivió siglos antes de Jesucristo. Si vivo en conversación con los difuntos, uno conversa con Aristóteles, con Platón, pero también conversa con grandes intelectuales ya muertos, ¿no? Y leo con mis ojos a los... dice, y escucho con mis ojos a los muertos, escucho con mis ojos a los muertos, la voz de los muertos, la escucha, pero con los ojos. Extraordinario poema, ¿no? Siempre en varias etapas de mi vida yo me he aprendido ese poema, pero tengo una incapacidad, no sé, tan grande para aprenderme algunos poemas. Yo incluso tuve una época en que escribía poesía y la gente me decía, ¿tú puedes recitarme algún poema? Y yo no podía. Tenía que leerlo. Bueno, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Extraordinario poema. Bueno, eso es claro, yo subrayo los libros. Tuve una época en mi vida en que era mucho más cuidadoso, que tenía una reglita y lápices de colores Después empecé a utilizar los marcadores, esos marcadores que eran de bolsillo, que uno simplemente subrayaba los textos, las frases que le interesaban. Pero después llegué a una época en que incluso los subrayaba de manera mucho más desordenada e incluso escribía o escribo en las márgenes, en la parte de arriba y en la parte de abajo de los libros, de la página, y en las márgenes, en los márgenes. Y entonces, sin embargo, la gente puede pensar que es desorden, pero eso es mi libro, es mi propiedad, y es una forma de establecer una relación estrecha con el autor. Es una forma de oír con mis ojos, escuchar con mis ojos la voz de los muertos, la voz de esos autores. Entonces, nos vemos en el próximo Cartas de Cartay. Recuerden, Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Penetrante poema.
Bueno, nos veremos en el próximo Cartas de Cartay.